Veníamos hablando entonces de agua en el suelo. Y habíamos terminado la clase pasada hablando de cómo determinar el coeficiente de permeabilidad de un suelo. Y acuérdense que dijimos que el coeficiente de permeabilidad lo vamos a anotar como K. Entonces, uno, ¿cómo determinar ese coeficiente de permeabilidad? Y dijimos que el coeficiente de permeabilidad del suelo definía o se refería a la rapidez con la que el suelo puede fluir a través de un medio poroso, que el agua puede fluir a través de un medio poroso. Es decir, la permeabilidad del suelo se define así. ¿Cómo la mide uno? A partir del coeficiente de permeabilidad. Entonces, el coeficiente de permeabilidad es una magnitud típica de cada suelo. Y lo medimos, lo podemos medir de varias maneras. A partir de ensayos de laboratorio, y a partir del laboratorio habíamos dicho que eran dos métodos. Estaba el método de cabeza hidráulica constante. Y hablamos de la expresión. Entonces, llegamos a deducir una ecuacióncita que decía que el coeficiente de permeabilidad era igual al volumen filtrado por la longitud de la muestra sobre la cabeza hidráulica H por el área seccional de la muestra por el tiempo de filtración. Este método, dijimos, hombre, esto es un método aplicado para materiales fácilmente drenantes, o sea, arenas. Si lo que tengo es una arcilla, entonces el método que uso en el laboratorio es el de cabeza hidráulica variable. El método de cabeza hidráulica variable. El método de cabeza hidráulica variable, entonces, hicimos también la deducción de la expresión y dijimos que lo podíamos calcular ese coeficiente de permeabilidad como una relación del área seccional de la bureta por la longitud de la muestra sobre el área seccional de la muestra por el tiempo del ensayo, y todo esto multiplicado por el logaritmo natural de la cabeza hidráulica inicial sobre la cabeza hidráulica final. Y este método dijimos que aplica para arcillas. Arenas y arcillas. Esta es una forma de yo saber cuánto es este valor de K de un suelo. ¿Y qué me mide este K?
la rapidez con la que el agua puede circular a través de ese suelo. Tiene unidades de velocidad. Resulta que también hay otras maneras de uno determinar el coeficiente de permeabilidad. Lo podemos hacer a través de ensayos de campo. Lo podemos hacer a través de ensayos de campo. Y ensayos de campo, como su nombre lo dice, simplemente son procedimientos que se realizan allá en terreno para uno estimar este valor de K. Entonces, dentro de estos hay un ensayo que se utiliza mucho básicamente para estudio de aguas subterráneas, que son lo que conocen como pruebas de bombeo. Entonces lo voy a dejar como para los dos de tarea, que ustedes leen una leidita en qué consiste esto de campo. Básicamente una prueba de bombeo, ¿en qué consiste? Como su nombre lo dice. Se trata de hacer un pozo en el terreno, un pozo principal de donde uno va a sacar agua, y hacer unos pozos adicionales de observación. Se los explico aquí brevemente, pero ya ustedes lo consultan con calma. Yo tengo un terreno como este. Entonces lo que hago es, y tengo por aquí un nivel de agua freática. Entonces lo que se hace es que se realiza un pozo principal y hago unos pozos de bombeo, perdón, unos pozos de observación auxiliares. Pues básicamente en lo que consiste el ensayo es en yo introducir acá una motobomba, una bomba lapicero, cualquier cosa, y bombear agua, o sea, sacar agua. Saco agua, extraigo agua del pozo, y lo que voy a hacer entonces es medir este nivel freático, cuánto se va a bajar en estos pozos de observación. Entonces simplemente ya yo entro y mido cuántos son estas distancias entre pozos y mido cuántos son estas alturas de abatimiento de nivel freático. R2, H1, H2, y con estas mediciones, entonces aplico una ecuación que me permite calcular o estimar cuánto es el coeficiente de permeabilidad de este medio. Entonces lo que yo voy a hacer simplemente es, al yo bombear agua, sacar agua de este hueco, entonces ¿qué va a suceder? El agua va a tender a irse, o el nivel freático va a descender. Entonces el proceso de descenso del nivel freático va a estar en función de la rapidez con la que el agua pueda circular a través de todo este suelo hasta llegar a los puntos donde la presión es la atmosférica. Entonces básicamente ese es el concepto del ensayo de prueba de bombeo, que es la que se hace mucho. Hay otro ensayito que yo normalmente lo ponía mucho a los muchachos cuando hacíamos laboratorio. Ya yo no he visto laboratorio. Es una prueba de percolación o de infiltración en campo. La prueba de percolación básicamente en lo que consiste es en un terreno y queremos estudiar la filtración de este medio. Entonces yo hago un hueco en el terreno
puede ser de 30 de profundidad por 30 de sección. Luego en el hueco fijo una regla graduada, fijo pues una regla aquí graduada. Y lo que hago es que lleno el hueco de agua. Entonces, ¿qué va a hacer el agua? El agua lo que va a hacer es que va a filtrar por el fondo y las paredes de la excavación. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a medir el tiempo que se tarda el agua en descender en este hueco 1 pulgada de longitud, cada pulgada o cada 2 pulgadas, o X centímetros. Entonces, simplemente vengo y mido, si está en este punto, cuánto tiempo para bajar a esta altura, a este nivel, a este nivel, a este nivel, a este nivel, y así sucesivamente. Entonces, al final, lo que yo voy a hacer es que voy a tener una tabla de datos de altura del agua en centímetros versus tiempo. Con esto genero un diagrama de dispersión y voy y calculo H, T, genero aquí un diagrama de dispersión de puntos que sea. Luego vengo y hago una interpolación lineal. Entonces la pendiente de esta curva, K, va a ser el coeficiente de permeabilidad, diferencia de ordenadas sobre diferencia de abscisas. El coeficiente de permeabilidad va a ser igual a H sobre T. Entonces esto me va a dar una idea del coeficiente de permeabilidad del suelo. Este es un ensayo muy sencillo de hacer, económico y es funcional para yo evaluar la capacidad de filtración de ciertas áreas donde voy a hacer algún tipo de intervención, donde voy a diseñar un pozo de infiltración o voy a hacer un lago, o voy a diseñar o voy a construir un sumidero para sistema de tratamiento final de aguas residuales, etc. Es un ensayito bastante sencillo de hacer, pero es útil. Muy antiguo, pero muy útil me parece. Y la otra manera de determinar ese coeficiente de permeabilidad, entonces a través de métodos indirectos, o sea, por correlaciones geotécnicas. Métodos indirectos. Los métodos indirectos, ¿en qué consisten? Como su nombre lo dice, básicamente lo que uno hace es, a partir del conocimiento que tiene de otras propiedades geotécnicas del suelo, entonces se han desarrollado unas ecuaciones que le permiten a uno calcular lo que le interesa, que en este caso, ¿qué le interesa? El coeficiente de permeabilidad del suelo. Entonces, hay un método que es el ensayo de, o hay una manera de, hay varios, hay muchos. A partir de los resultados del ensayo de consolidación, que eso lo vamos a ver luego, Dios mediante. Entonces hay una ecuación que dice que el coeficiente de permeabilidad se puede calcular como un producto de M sub B lo busco por aquí que ya se me olvidó la ecuación, hombre, hace tantos días que no la uso. H sub B sería M sub B, que es el coeficiente de compresibilidad del suelo,
por H sub B que es el coeficiente de consolidación vertical por el gamma del agua. Ahora yo verifico, por aquí sí estoy bien con la ecuación que hace días no la uso. No vaya a decir ninguna mentira. No es H sub B, sino C sub B. Estaba confundido con este coeficiente de consolidación vertical. Es C sub B, no H sub B, es C sub B, coeficiente de consolidación vertical por el gamma del agua. Luego vamos a ver qué es esto. Y tenemos la fórmula de Allen-Hansen. Esa fórmula de Allen-Hansen Allen-Hansen. Esto es una expresión que desarrollaron estos autores y que le permite a uno obtener el coeficiente de permeabilidad del suelo a partir del diámetro efectivo de la partícula. K es igual a una constante del medio o del suelo, pues, multiplicado por el diámetro efectivo de la partícula al cuadrado. Esta expresión, de acuerdo como la desarrollaron estos autores, es válido para uno estimar el coeficiente de permeabilidad en cascajos y arenas sueltos y uniformes. O sea, que tengan un C sub U arenas y cascajos sueltos y uniformes. Sueltos y uniformes quiere decir que tengan un coeficiente de uniformidad CU menor que 2. Y C es una constante que se toma como igual a 100 cuando expresamos D10 cuando D10 lo expresamos en centímetros. O sea que obtendríamos el coeficiente de permeabilidad del suelo en centímetros por segundo. O sea que C sería igual a 100 por 1 sobre segundo, ¿cierto? O 100 segundos a la menos 1, si se quiere, pues. Entonces una ecuacióncita que, hombre, pues, por ahí estaba en la literatura y pues por ahí alguna vez la usé. Pues aquí se las comparto como para que ustedes sepan que existe. Entonces digamos que son las maneras como uno podría determinar para un suelo este valor de K. Este coeficiente de permeabilidad. Vamos a mencionar otras dos cositas para terminar el tema de permeabilidad de los suelos. Entonces hay una relación que también la hemos estudiado en este curso,
que se conoce como la relación de la permeabilidad, el coeficiente de permeabilidad K, con la porosidad. Relación de el coeficiente de permeabilidad con la porosidad. Esa relación fue definida por Arthur Casagrande. ¿Qué es esa relación? Hombre, sencillamente Casagrande se puso a hacer un montón de ensayos sobre suelos, cogió suelos, por lo general arenosos, y se puso a hacerles ensayos de permeabilidad y les determinó la relación de vacíos. Entonces, después de realizar muchos ensayos, él encontró que esas propiedades se relacionaban mediante unas ecuaciones que él dijo que eran, así dijo, vea, el coeficiente de permeabilidad para un material arenoso en un estado 1 es igual a una constante que es 0.14 multiplicado por la relación de vacíos de ese material en ese estado de compacidad 1 al cuadrado por el coeficiente de permeabilidad de ese material en un estado de compacidad con una relación de vacíos de 0.85. Entonces, así definió dos expresiones. Les dijo, si esa arena está en un estado de compacidad 2, vamos a tener que es 0.14 por eso 2 cuadrado por K de 0.85. Entonces, ¿esto por qué es útil? Esto es útil porque si yo tengo un suelo que voy a someter a un proceso de compactación, entonces yo puedo en un momento dado estimar cuánto necesito o cómo me va a variar ese coeficiente de permeabilidad del material. Entonces lo puedo hacer a partir de esas ecuaciones, porque miren ustedes que ¿qué nos dio él? Nos dio dos ecuaciones tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas realmente, pero al usted manipular estas ecuaciones o termina viendo dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces puede resolver el sistemita. Donde vamos a tener aquí que K1 es coeficiente de permeabilidad coeficiente de permeabilidad del suelo para una relación de vacíos E1. K2 va a ser el coeficiente de permeabilidad del suelo para la relación de vacíos E2. E1 es la relación de vacíos del suelo para el estado de compacidad
para el estado de compacidad 1 y E2 en la relación de vacíos para el estado de compacidad dos. Y K de punto 85 es el coeficiente de permeabilidad para una relación de vacíos E igual a 0.85. Esa es una relacioncita ahí también que son unas ecuacioncitas que le pueden servir a uno ahí eventualmente para estimar esas variaciones de la permeabilidad con la relación de vacíos del suelo o con el grado de compacidad. ¿Cuándo cambia la relación de vacíos del suelo? La relación de vacíos del suelo puede cambiar cuando el material se densifica. Y se puede densificar por causas naturales o por causas artificiales. ¿Qué lo puede densificar naturalmente? Un sismo. ¿Qué lo densifica artificialmente? El hombre, en un proceso de compactación, por ejemplo. O cuando induce una vibración a un suelo. Entonces ahí puede necesitar uno estimar esa variación de K. Y finalmente le voy a dar dos ecuaciones para estimar el coeficiente de permeabilidad K en suelos estratificados. ¿Y a qué se refiere esto? Hombre, básicamente hay ocasiones en las que uno tiene un perfil de suelo compuesto por unos horizontes, no, por unos horizontes de suelo bien definidos. Entonces, supongamos que tenemos un perfil de suelo compuesto por 1, 2, 3, hasta n horizontes de suelo. Entonces tenemos estrato de suelo 1, 2, 3, hasta n. Y este estrato va a tener un espesor Z1, Z2, el 3 va a tener un espesor Z3, hasta Zn. Entonces, uno puede determinar el coeficiente de permeabilidad de cada estrato de suelo. ¿Cómo? Puede ir, tomar una muestra, llevarla al laboratorio y hacer un ensayo de cabeza constante, cabeza variable y determinar ese valor. Pero hay veces que uno quiere conocer cómo es la permeabilidad promedia en dirección paralela a los estratos, que la vamos a llamar como K en dirección paralela, o cómo es la permeabilidad en dirección perpendicular a la estratificación, K en dirección perpendicular.
Es decir, me interesa conocer ya el promedio de la permeabilidad de todo el horizonte, de todo el perfil. Entonces, para eso vamos a definir unas ecuaciones que las demostraciones están ahí en el libro por el que las quiera ver. Hay un tráfico por esta vía tan tanto ruido. K en dirección paralela a la estratificación, ¿a qué va a ser igual? Entonces lo vamos a definir como una relación del producto del espesor del estrato o del horizonte Z1 por el coeficiente de permeabilidad de ese estrato, K1, más el espesor del estrato 2 por el coeficiente de permeabilidad de ese estrato 2, y así sucesivamente. Más, así sucesivamente, dividido la sumatoria del espesor total, del espesor total del perfil. O sea, dividido Z1 más Z2 más Z3, y así sucesivamente. Esta sería una expresión para determinar el coeficiente de permeabilidad promedio en dirección paralela a los estratos. Y de manera análoga podemos encontrar una expresión para calcular ese coeficiente de permeabilidad promedio en dirección perpendicular a la estratificación, y lo vamos a definir como una relación de el espesor total del perfil, o sea, Z1 más Z2 más Z3 más Zn. O sea, ese producto a la relación de cada espesor individual al coeficiente de permeabilidad de ese estrato individual. Z1 sobre K1 más Z2 sobre K2 más Z3 K3 más, pues así tendríamos una expresión para calcular el coeficiente de permeabilidad promedio coeficiente permeabilidad promedio en dirección perpendicular a la estratificación. A la estratificación o a los estratos, pues como quieran llamar.